Buenos días, gracias por la paciencia y agradezco mucho a Olga y a Dejire por la invitación que me hicieron. Estoy hablando en representación de muchos años y muchas personas que están detrás del posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Entonces, para mí es un honor poderles presentar a ustedes un poco la experiencia que yo he tenido en este posgrado y cuáles son las cosas de las que hablamos en el posgrado y los problemas que tratamos de atender con este posgrado. Como les decía Olga, soy Beatriz Ruiz Palacios, soy licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Soy maestra en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM. Ahorita más tarde les voy a hablar un poco más acerca de este posgrado. Fui la primera en titularme del posgrado, es de reciente creación. Entonces me siento muy orgullosa de tener un doble sello Puma y estoy estudiando el doctorado en el mismo programa. La siguiente, por favor. Les voy a hablar de 3 cosas. Vamos a hablar sobre el contexto, que es el antropoceno. No sé si han escuchado hablar de este concepto, de esta palabra. Se los voy a explicar, entonces va a ser algo interesante. Luego les voy a hablar de qué son las ciencias de la sostenibilidad y por qué lo pensamos como una ciencia transdisciplinaria, aunque es muy difícil, entonces en la práctica muchas veces llegamos a la interdisciplina, pero les voy a hablar más de esto. Y finalmente les voy a hablar del posgrado y de mi experiencia en el posgrado. ¿Qué es el antropoceno? Vi muchas cabezas que decían ahorita que no han oído hablar de esto. Un geógrafo en 2002, con base en muchas evidencias científicas de diferentes disciplinas, empezó a ver que los cambios que se están produciendo en el planeta están equiparados a una era geológica nueva. Es decir, tenemos procesos hidrológicos, procesos geológicos, procesos atmosféricos que son de una magnitud tan importante como el movimiento de las placas tectónicas. Pero todos estos están ocasionados por las personas. Entonces, esto significa que estamos dejando atrás el Holoceno, que es el último periodo que hemos vivido en más de 10.000 años, después de la última glaciación, y estamos entrando a esta era dominada por humanos, transformada por humanos. Pueden ver esto, se me fue un punto, pero esta es la página de internet que tiene un montón de información acerca de esto, es antropocene.info. No importa, se las puedo volver a repetir más adelante. Si quieren pasamos a la siguiente. ¿Cómo se ve el antropoceno? Una de las cosas que él vio, que la población mundial, nada más en los últimos 100 años, ha aumentado 4 veces. La población urbana mundial ha aumentado 13 veces. ¿Se imaginan que esta foto que se ve atrás ahora es el panorama general del mundo? El uso de energía ha aumentado 16 veces. Las emisiones de dióxido de carbono han aumentado 17 veces. Todo esto en el último siglo. El antropoceno inició más o menos hace 300 años, cuando fue la primera revolución industrial. En 1784, creo, se inventó la máquina de vapor. Entonces, los adelantos científicos y tecnológicos empezaron a hacer cambios radicales en cómo podemos vivir en el mundo. Cada vez menos enfermedades, cada vez más alimentación a la gente, resulta que podemos transportarnos de un lugar a otro en el mundo. Pero también implica
disminuciones importantes. En el 2002, él vio que había disminuido la superficie de bosques en 20%. La población de la ballena azul, una sola especie, había disminuido en 99%. Se equipara a la desaparición de especies ocasionadas por las actividades humanas a una extinción masiva. Dicen que es el sexto episodio de extinción que estamos provocando en el antropoceno. La siguiente, por favor. ¿Cómo se ve esto? Estamos llenos de cifras, ¿no? Estamos llenos de frases muy alarmantes. El cambio climático, la extinción de las especies. Pero ¿cómo podemos visualizarlo de una manera un poquito más separada para entender de qué se trata? Tenemos un mundo que está hiperconectado. Tenemos un intercambio de ideas, tenemos intercambio a través de las rutas marítimas, a través de las rutas terrestres, a través de las rutas aéreas. Tenemos intercambio de energía, intercambio de personas, intercambio de ideas, intercambio de chocolates, agua, ropa que viene de China. Tenemos muchísimas cosas que están moviéndose en el mundo. ¿Qué se necesita para que todas estas cosas que necesitamos o que creemos necesitar puedan llegar aquí? Necesitamos mucha energía que las puedan transportar. Necesitamos esos grandes buques transatlánticos que puedan llevar toda esta mercancía de un lado a otro. ¿Quién elabora estos buques? ¿Quién diseña cuáles son las rutas marítimas que no van a colisionar unos entre otros y que puedan llegar a todos estos destinos? Apenas se alcanzan a ver los puntitos amarillos, pero se ven cada vez más cerca. Estas son las áreas urbanas. ¿Se acuerdan que les decía que en el último siglo han aumentado 13 veces las áreas urbanas? Pues ahora resulta que las que están en mayor crecimiento son las zonas del sur global, es decir, África y Asia y Pacífico, de este lado de acá. Y, por supuesto, América Latina. Eso significa que la población que habita en zonas urbanas y que ya no vive en zonas rurales es cada vez más. Pero ¿cómo podemos entender qué es una zona urbana o qué es una zona rural cuando tenemos, por ejemplo, la metrópolis? La zona urbana metropolitana de la Ciudad de México es una conexión entre el Estado de México, el Estado de Hidalgo, cada vez más el Estado de Morelos y el Distrito Federal. Entonces no podemos pensar nada más en una ciudad. Por eso se ven grandes aglomeraciones continuas de puntitos amarillos que son zonas urbanas. ¿Cómo podemos llevar todas estas productos, estas ideas, estas personas de un lugar a otro? ¿Cómo podemos pensar en que tenemos una producción cada vez mayor y una diversidad cada vez mayor? Además de esto, la contraparte, siempre hay una contraparte, tenemos una generación de residuos cada vez mayor. Justo ayer estaba en una plática de los residuos espaciales. ¿Saben más o menos cuántos residuos espaciales hay registrados? Más de 18,000. Desde unos chips de pintura, tornillos o naves que ya no pueden funcionar y que están esperando regresar a la Tierra en algún momento. Pero ¿saben cuántos son los que no están registrados? Más de 700,000 objetos espaciales que están circulando en diferentes órbitas alrededor del planeta Tierra. ¿Se imaginan? Más de 700,000. Es un número que a mí me cuesta mucho trabajo imaginar. Nos enseñaron un diagrama del planeta lleno de puntitos. Pues esos puntitos son para ponerte la piel chinita. Es impresionante. La siguiente, por favor. ¿Qué significa vivir en el antropoceno? ¿Qué significa en términos de los procesos de la Tierra? En términos de cuál es nuestra responsabilidad en eso. Rockström y Steffen, unos científicos del Stockholm Resilience Center. Les voy a pedir una disculpa porque está en inglés. La verdad es que es difícil encontrar imágenes que están en español y la mayoría de los textos científicos que se publican están publicados en inglés.
como ustedes sabrán, es el idioma de la academia. Entonces les pido una disculpa porque mis imágenes están tomadas de ahí. Entonces, pero les voy a contar. Estos científicos, Rockström y Steffen, empezaron a ver que los procesos de cambio que estamos ocasionando por todos estos movimientos en la Tierra están superando los límites seguros dentro de los cuales podemos operar. Es decir, el cambio climático todos están familiarizados con el tema. Sabemos y sentimos todos los días que se está calentando la Tierra, escuchamos que se están derritiendo los polos, pero ¿qué significa para la Tierra? Y les voy a contar una cosa, existen otros 8, en total son 9 procesos que ellos identificaron, que son dentro de los cuales nosotros podemos operar de forma segura, a pesar de que ya estamos en este proceso del antropoceno, pero dentro de los cuales no va a haber cambios tan radicales que no podamos regresar a un funcionamiento como lo conocemos. Esto significa, tenemos los que están marcados en rojo, que los flujos bioquímicos de los ciclos de fósforo y nitrógeno ya están superados. Mucho viene por la agricultura. El uso de agua dulce, estamos todavía dentro de los límites seguros, pero esto fue publicado en el 2009. Hay que ver cuáles son las cifras actuales. El grado de aceleración de los procesos asociados a la urbanización, a la industrialización, a todos los cambios que estamos viviendo en esta era de la modernidad, nos están acelerando los procesos de cambio. Entonces, el calentamiento global, la integridad biosférica, el cambio del sistema de suelos, el agua dulce, los flujos químicos, la acidificación oceánica, los aerosoles en la atmósfera, el ozono estratosférico y nuevas entidades, todos esos están en continuo cambio y están en aceleración. La siguiente, por favor. Las ciencias de la sostenibilidad surge como una nueva disciplina, es un nuevo campo de conocimiento que trata de abordar todos estos retos de manera integral. Nosotros pensamos que los ingenieros están preocupados por construir un puente que nos pueda conectar con la ladera que está del otro lado. Nosotros pensamos en que necesitamos ingenieros y arquitectos capaces de construir un edificio que resista un sismo como el que acabamos de vivir. Pensamos en que tiene que haber un médico que nos pueda mantener sanos. Pensamos en que tiene que haber agricultores, ingenieros agrícolas, que puedan mantener la suficiencia alimentaria de una población cada vez mayor en el mundo. Las ciencias de la sostenibilidad lo que hace es que busca integrar todos estos conocimientos que se generan en cada una de las disciplinas para poder abordar el problema de manera holística. Es decir, vemos al planeta en su totalidad y entendemos que los problemas están asociados unos a otros. Entendemos que si tenemos el cambio climático, no es nada más porque estamos usando mucho el coche. El problema del cambio climático está asociado a las fuentes de energía que utilizamos para producir los bienes que consumimos, para transportarnos, para podernos comunicar en una conferencia como la de ahora con personas que están a varios kilómetros de distancia. Entonces, es una ciencia transdisciplinaria que está orientada a generar soluciones para abordar problemas urgentes. Así como la arquitectura quiere tener al final un edificio que podamos ocupar, que sea habitable, que sea bonito, que sea funcional, las ciencias de la sostenibilidad requiere la generación de soluciones específicas que sean viables, es decir, que nos puedan ayudar a resolver los problemas, a enfrentar todos los retos distintos que tenemos en este mundo para poder abordar los problemas que son más urgentes. ¿Cómo podemos definir qué es un problema urgente? Cuando en el mundo que les enseñé con los límites planetarios, pues resulta que tenemos calentamiento global al mismo tiempo que está ocurriendo la acidificación de los océanos, al mismo tiempo que estamos empezando a tener problemas de agua en el mundo. ¿Han escuchado, me imagino, las guerras del agua? Pues hay personas que tienen que recorrer muchos kilómetros para poder tener agua fresca. Para nosotros que vivimos en las ciudades, en el mejor de los casos, abrimos el grifo y tenemos agua corriente.
cada vez más y en más colonias de esta ciudad hay agua por tandeo, es decir, no es un recurso continuo, a pesar de que está protegido por los derechos humanos y a pesar de que se supone que tenemos que tener acceso a él de calidad, de cantidad y de acuerdo a las necesidades que tenemos, pues no es así, porque el agua no es un recurso infinito. Entonces, lo que se trata de hacer con las ciencias de la sostenibilidad es ver de manera integral estos problemas urgentes que vamos teniendo y poder ofrecer alguna alternativa para poderlos enfrentar. ¿Qué estudia? Las interacciones entre la sociedad y la naturaleza. En las ciencias de la sostenibilidad estamos seguros que no es nada más un asunto de la sociedad y por lo tanto tenemos que tratar de que se reduzca el crecimiento poblacional. O no es un asunto nada más de política pública. Entonces, se tiene que seguir regulando y haciendo programas para que se puedan abordar los problemas, por ejemplo, de acceso al agua. O es un asunto de degradación ambiental, entonces vamos a hacer una reforestación masiva para poder volver a tener los bosques que estamos perdiendo. No. Lo que entendemos es que todos estos problemas son un reflejo de las interacciones de nosotros en el mundo. Nosotros, cada uno de ustedes, sus hijos, sus hermanos, sus padres y sus abuelos, todos hemos tenido una huella en este planeta. Y es una huella que estamos pasándole a otras personas sin saberlo. Entonces, para poder entender de qué se trata, hay que entender cómo son estas interacciones entre la sociedad y la naturaleza. Hay algunas palabras que están de moda, como por ejemplo adaptabilidad o adaptación, resiliencia, vulnerabilidad y algo que es un poco más reciente es transformación. Lo que busca las ciencias de la sostenibilidad es justamente tratar de que en lugar de que sigamos una trayectoria de degradación, que empecemos a navegar trayectorias donde seamos más resilientes. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Bueno, recapitulando un poco, la resiliencia es la capacidad que tenemos para poder soportar cambios fuertes, como por ejemplo un sismo, y regresar a una situación de normalidad. Entonces, una situación de normalidad no siempre es sustentable. No siempre implica una interacción con las demás personas y con el entorno que permita la continuidad de la vida en el planeta. Entonces, lo que significa las ciencias de la sostenibilidad es que tenemos que seguir principios normativos que nos guíen en este transcurso hacia soluciones que sean de beneficio para todos. Es decir, les voy a leer la definición de sostenibilidad, satisfacer las necesidades de generaciones presentes y futuras mientras se reduce sustancialmente la pobreza y se conservan los sistemas de soporte de vida del planeta. Quizás no es la definición que han escuchado más comúnmente. Desde 1986 se empezó a hacer un estudio concienzudo dirigido por la ONU para poder entender cuáles son estas interacciones. Y la Comisión Brundtland, que era la encargada de hacer este estudio, salió con la definición de sostenibilidad. Desde entonces, y desde un poco antes, ha habido muchas definiciones. Sustancialmente es esto: que las generaciones presentes y futuras puedan seguir haciendo uso del planeta y puedan seguir viviendo una vida digna sin que eso implique que las siguientes generaciones que vengan o que alguien que está en la misma generación que nosotros no lo pueda hacer. Por eso es importante pensar en pobreza, la reducción de la pobreza, y por eso es súper importante pensar en que es una disciplina normativa. Tenemos que conducirnos con ética, porque estamos hablando de la vida de las personas y de la vida en el planeta. Las ballenas probablemente nunca las hemos conocido y nunca las vamos a conocer, pero eso no significa que forman parte de lo que existe y que permite que estemos aquí. Las tres dimensiones que normalmente se estudian en las ciencias de la sostenibilidad son la dimensión social, la dimensión ambiental y la dimensión económica. Las ciencias de la sostenibilidad siempre tienen que estar hablando de un balance, una negociación entre, pues ¿qué vamos a sostener? ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿Qué vamos a jerarquizar? ¿Lo ambiental? ¿Queremos que haya primero un planeta sano, que no esté degradado,
Pero y entonces las personas, ¿no? Ya no se van a poder desarrollar, no vamos a poder utilizar, no sé, un teléfono celular, no vamos a poder visitar a nuestra abuela que vive en China, o le vamos a dar prioridad a la dimensión social, que haya una gobernanza inter e intrageneracional, es decir, que podamos vivir con dignidad, que podamos vivir en un ambiente equitativo. O vamos a darle predominio al aspecto económico, que nos va a permitir tener equidad y bienestar y justicia, que vamos a tener todos un empleo, que vamos a poder tener un empleo digno, que vamos a poder comprar nuestra casa, que vamos a poder andar en coche, que vamos a poder ir al cine. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Lo vamos a hacer en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo? ¿Son soluciones que vamos a poder pensar que van a trascender a la siguiente generación? ¿O tenemos que abocarnos a resolver lo que está pasando con todas estas personas que están en un conflicto armado, o que no tienen que comer, o que tienen que caminar no sé cuántos kilómetros para tener un vaso de agua? ¿Qué vamos a desarrollar? Durante muchos siglos hemos estado pensando en el progreso, en el desarrollo, y esto ha sido lo que ha ido guiando los proyectos de nación. Vamos a desarrollar a México y a llevar a México al progreso, y entonces se tienden todas las líneas de ferrocarril para podernos conectar. Vamos a ser autosuficientes. Entonces, durante la primera mitad del siglo XX hubo un boom de las industrias nacionales que sustituyeron las importaciones. ¿Y qué pasa? México tiene empleo, México se hace moderno. Pero ¿eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que significa desarrollo? Si lo ponemos con sostenibilidad, tenemos que pensar continuamente en estas tres esferas, en lo que significa la interacción entre cada una, en a qué le vamos a dar prioridad, cuál va a ser el tiempo y cómo lo vamos a hacer. La siguiente, por favor. Bueno, en la presentación se veía primero esta de atrás, que no importa. No, así está bien. Es retomar un poco los límites planetarios. Los 9 límites planetarios que les hablaba de Rockström, se recuerdan que estaban resumidos en el calentamiento, en el cambio climático, el calentamiento global, la acidificación de los océanos, exactamente. Las aguas dulces, exactamente, ¿no? Los aerosoles en la atmósfera, exactamente. ¿Se acuerdan que había un hueco en la capa de ozono? Y entonces hicieron una política pública mundial para prohibir que hubiera aerosoles, y ahora eso ya se está reduciendo. Pues esos son logros que podemos hacer si trabajamos en conjunto, países, industrias, personas. Pero hicieron repensaron muy bien, una mujer que se llama Kate Raworth, es una economista de Inglaterra, que dijo, a ver, la sostenibilidad nos está dando una guía, ¿no? Y uno de los principios es que pueda haber una vida con justicia y equidad para todos. Pero si estamos hablando nada más de límites planetarios, entonces tenemos que ver cuáles son los límites mínimos a los que podemos llegar pensando en las personas. ¿Qué significa esa dignidad? ¿Qué significa ese bienestar? ¿Qué significa esa justicia? Entonces, dice, bueno, pues tenemos que hablar de agua, acceso al agua, derechos humanos al agua. Necesitamos ingreso, perdón por las imágenes en inglés, y además está muy chiquita. Ingreso, necesitamos ingreso. Y es un ingreso que sea por lo menos por encima de la canasta básica, o por lo menos la canasta básica. Claro, exactamente, efectivamente, todos estamos de acuerdo en que eso no es suficiente, que la canasta básica también es un asunto muy subjetivo que nos va a dar lo que necesitamos, lo mínimamente necesario. Pero bueno, esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, y por eso es que son procesos que siempre están en discusión. La educación, la resiliencia, que la gente tenga voz y voto. Es decir, que todos ustedes que son habitantes del planeta, que tienen una experiencia en el planeta, que son habitantes de una comunidad, que son miembros de un país, tienen algo que decir al respecto de esa experiencia.
es importante que puedan externarla y que los demás la puedan escuchar. Que haya trabajo, cómo queremos que sea ese trabajo, qué hay con la energía, que haya energía para todos, porque queremos poder refrigerar nuestros alimentos, queremos poder ver la televisión, queremos podernos comunicar con gente que está lejos, que haya equidad social, que haya equidad de género, que haya salud y que haya seguridad alimentaria. Entonces, ahora sí la otra imagen, por favor. Lo que ella dijo fue, pues tenemos que tener unos límites sociales mínimos, que entre los límites planetarios y los límites sociales vamos a tener este espacio seguro en el que vamos a poder funcionar como humanidad. Pero no es una línea directa, sino que son formas que tenemos que ir encontrando para poder navegar dentro de estos límites planetarios y sociales por un espacio justo. Son alternativas que tenemos que ir construyendo sobre la marcha, porque no es que exista una respuesta para siempre y ya. Llegamos a la sostenibilidad, ya somos un país sostenible. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la sostenibilidad? Siempre resulta que cuando producimos alimento para todos, pues ya estamos generando un problema de degradación de suelos, estamos generando un problema de agotamiento del recurso hídrico, estamos generando problemas nuevos que no habíamos contemplado cuando estamos tratando de resolver uno de los problemas urgentes. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que regresarnos tantito y ver cómo vamos a resolver esos nuevos problemas. Por eso es que, en lugar de pensar en una dirección fija y rígida, tenemos que pensar en estas formas de navegar hacia la sostenibilidad. Hay varias formas de construir el conocimiento para poder navegar esas formas. Quiero que se concentren primero en este diagrama. Tenemos que las comunidades, o sea, ustedes, individuos, tienen sus formas de ver las cosas y tienen las ideas y platican con sus familias o platican con sus amigos. Yo creo que deberíamos hacer las cosas así. Pero por otro lado está la academia y los expertos y dicen, no, nosotros creemos que tiene que ser así. Y nunca nos logramos poner de acuerdo. Existe otro modelo en el que los investigadores hacen su investigación lejos de la gente y solamente al final presentan los resultados. Existe otro modelo en el que dicen, sí, primero les vamos a hacer una consulta y a ver qué es lo que quieren, van, hacen su investigación, regresan y la presentan y ya. Existe otro modelo en el que al inicio y al final hay una consulta y una entrega de resultados. Pero hay otra, y esta es la transdisciplina, en la que continuamente hay una interacción. ¿Qué significa? Que tenemos que estar entre unos y otros hablando todo el tiempo, pero eso significa que es difícil, porque los médicos ven la realidad de una forma, los economistas la ven de otra forma. Cada campo de conocimiento tiene formas distintas de ver los problemas, de ver la realidad, de enfrentarlos, de proponer soluciones. ¿Cómo podemos tratar de navegar con todos estos diferentes conocimientos? Entonces, y además tenemos el problema de que normalmente las trayectorias académicas premian la disciplina, ¿no? Te voy a dar un premio por tu trayectoria de 20 años como ingeniero. Y los de las ciencias de la sostenibilidad, pues la verdad es que eso cómo se come, ¿no? La investigación transdisciplinaria, entonces, incluye a todos estos actores, las comunidades, los tomadores de decisión, los investigadores de ciencias sociales y de ciencias duras, naturales, para conformar el grupo, para decidir cuáles son los momentos y los grados de interacción para coproducir el conocimiento. ¿Habían escuchado de coproducción de conocimiento? Me da gusto que sí. ¿Hay alguien que no? Bueno, la coproducción de conocimiento significa justamente transitar aquí con todos estos diferentes, ahorita les voy a explicar un poquito más, todos estos diferentes agentes importantes para tomar una decisión, para investigarla. Y finalmente, cómo se integran los resultados y los productos y cómo se implementan y se les da seguimiento, tiene que ser con todos. La siguiente, por favor. Las ciencias de la sostenibilidad, como una ciencia transdisciplinaria,
Aborda campos de problemas y provee conocimiento descriptivo, normativo y orientado a la práctica. Trasciende las fronteras entre las disciplinas sociales y naturales y trata de tomar, de abrevar de cada uno de estos conocimientos distintos para generar algo nuevo. Y cambia de una investigación hecha para la sociedad a una investigación hecha con la sociedad. ¿Qué significa? Cuando estamos hablando entre disciplinas, más o menos esta es la dinámica. Se sienta un ingeniero y se sienta un biólogo y entonces empiezan a hablar. No, pues es que el problema que tuvimos ahorita con el sismo resulta que porque tal y tal. Entonces le dicen a alguien que haga un reporte, que normalmente es como se hacen los reportes, y es multidisciplinario. Entonces, ¿quién creen que puede ser el mejor? Pues resulta que es un economista, ¿no? Entonces, el economista es el encargado de juntar lo que genera el arquitecto, el biólogo, el ecólogo, el de ciencias sociales. La interdisciplina, en cambio, como ya lo vieron y lo van a seguir viendo a lo largo del día, implica la generación de conocimiento entre cada una de estas disciplinas para tratar de abordar ese tema. Que todos se ponen de acuerdo cómo le llaman a ese tema, qué significa ese tema, cómo lo estudian, cuáles son las propuestas que tienen. La transdisciplina, sin embargo, trasciende, como dice trasciende a las disciplinas y va a hablar con la gente de a pie. ¿Quiénes son la gente de a pie? Los involucrados en esto. Entonces, otra vez volviendo al sismo, pues ¿quiénes son las personas más interesadas? Los que viven en los edificios que se cayeron, los familiares que están preocupados por la gente que está todavía ahí, las autoridades que tienen que dotar de agua a toda la colonia que de repente se rompió el tubo y entonces no pueden tener agua. Todas estas son personas importantes que tienen que estar en la generación del conocimiento. Entonces, nos basamos en las ciencias naturales, que son cuantitativas, que son análisis expertos, y vamos mezclándolo con las ciencias sociales, que es más cualitativa, que es interpretativa. La siguiente, por favor. Vemos todos los múltiples actores que pueden estar, pero hay un problema porque generalmente existen relaciones de poder entre estos. No, pues es que yo soy experto porque yo tengo un doctorado, entonces yo sí sé lo que se tiene que hacer. Escúchenme a mí porque yo hice mis estudios en el extranjero, entonces yo sé de lo que estoy hablando. No, pues es que yo llevo trabajando en esto mucho tiempo, entonces yo sí sé. ¿Cómo le hacemos para superar todas estas relaciones de poder que existen cuando resulta que el indígena hubo un derrame del río Sonora, no sé si se acuerdan, en el 2015, y dicen los indígenas, pero yo vivo aquí, ¿ustedes qué saben? Yo sí sé qué es lo que ya no puedo hacer, yo sí sé qué es lo que cambió. Entonces, tenemos que pensar en la coproducción del conocimiento. Hay que definir el problema juntos, pensar qué vamos a investigar y cómo se atiende el problema. La siguiente, por favor. Este es un diagrama que me gusta mucho, que justamente habla de esto. Aquí tenemos el conocimiento tradicional, las prácticas tradicionales, tenemos el conocimiento indígena, tenemos el conocimiento local, que no es necesariamente indígena, pero son todas estas personas que han generado conocimiento durante mucho tiempo, por ejemplo, las poblaciones de artesanos o los campesinos. ¿Quién hizo la milpa? ¿No? Los campesinos en México llevan produciendo con la milpa durante no sé cuántos siglos. Y entonces de este lado tenemos a las disciplinas, las ciencias sociales, las ciencias naturales, y se juntan. Y lo que dice la coproducción del conocimiento es que el conocimiento nunca se construye de manera aislada y por expertos. Entonces hay una integración de conocimiento. Se fertilizan unos a otros con la fertilización cruzada que permite que al final del día sepamos más y entendemos más el problema que estamos viendo. Y finalmente logramos tener una idea enriquecida. ¿Esto qué hace? Favorece la legitimidad del conocimiento, porque estos indígenas dicen, no, pues sí, la verdad es que eso que están diciendo a mí sí me hace sentido. Para mí es cierto que están enumerando que ya no puedo tomar agua del río, que ya no puedo traer a mi ganado a tomar agua del río, etc. La siguiente, por favor. En las ciencias de la sostenibilidad, lo que proponemos entonces es ensanchar
y abrir. Y abordamos los sistemas acoplados y complejos, estas interacciones entre la sociedad y la naturaleza, que les llamamos problemas perversos, que a mí me pareció muy divertido al principio, porque ¿cómo que problemas perversos? ¿Cómo va a ser perverso un problema? Exactamente, lo que dice es que no es nada más político o económico, es político o económico o social o biológico o ecológico o geológico, atmosférico, ¿no? Tenemos basura en la estratosfera. ¿De qué estamos hablando? Entonces, no hay solamente una forma de ver el problema, ni hay una solución única para poderlo resolver. Entonces, tenemos que buscar la mejor solución que tenemos a la mano. Tenemos retroalimentaciones multiescalas temporales y espaciales. Tenemos la escala de lo local, nosotros individuos uno a uno. Tenemos la escala de la comunidad. Tenemos la escala del estado, del país y del planeta. Entonces, si se acuerdan del mapa, de todas estas conexiones que íbamos de uno a otro, tenemos que pensar en eso. En China tienen el mismo derecho que tienen en India o que tienen en Turquía, como nosotros, al agua. Tienen exactamente el mismo derecho. Y hay unos lugares donde no tienen y otros lugares donde sí. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Por qué estamos hablando de multiescalas temporales? Porque nosotros estamos viviendo los problemas ocasionados desde hace más de 300 años. ¿Han escuchado hablar del tiempo de descomposición de los plásticos? Pues dicen que el plástico se tarda como 500 años, ¿no? Si nos tomamos una botellita de agua hoy, bueno, en 500 años, que nosotros ya no vamos a hacer ni polvo, va a seguir existiendo. Entonces le estamos dejando el problema a alguien más. Y es intra e intergeneracional. Entonces tenemos que siempre tratar de ir dialogando entre los expertos y los niveles analíticos con metodologías participativas y de deliberación, porque es muy importante lo que cada uno tiene en la cabeza para poder ensanchar y abrir el conocimiento. Las ciencias de la sostenibilidad es el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, es un posgrado que se creó en el 2015, es el posgrado número 41 y responde a la necesidad específica de formar nuevos profesionales que contribuyan al desarrollo sostenible del país. Esto lo tomé palabra por palabra de la página de internet, es www.posgrado.unam.mx/sostenibilidad. Y lo que busca es, mediante la integración formal de las ciencias naturales, sociales, ingeniería y urbanismo, formar expertos y científicos que dominen las bases conceptuales y metodológicas de las ciencias de la sostenibilidad y que sean capaces de proponer soluciones desde una perspectiva transdisciplinaria a los problemas que obstruyen el tránsito hacia el desarrollo sostenible. Ya no nos interesa el progreso con esta concepción de modernidad. Lo que queremos es poder tener, con la idea de sostenibilidad, una vida digna y justa para todos. La siguiente, por favor. El posgrado está constituido por una maestría profesionalizante que tiene 6 líneas de conocimiento y un doctorado en investigación con 7 líneas de investigación. ¿Qué significa una maestría profesionalizante? Que salimos y vamos a poder resolver problemas así. Un ejemplo, ¿han visto que sobre el viaducto Río Piedad se hizo ahora un camino? Bueno, en ese participaron personas que estuvieron conmigo en el posgrado. ¿Qué están viendo esas personas? Están viendo que tiene que haber tránsito de personas, tránsito de coches y camiones. Necesitamos que haya captación de agua y filtración de agua. Los invito a que pasen un día, desde el inicio hasta el final del recorrido, para ver dónde están todas estas bombas de captura de agua del subsuelo y luego cómo va haciéndose la filtración por unos canalitos muy angostitos que tiene plantitas a lo largo de todo el trayecto. Bueno, cada una de esas plantas, sabemos por la biología, cuál es la función que cumplen para tratar el agua y poderla purificar. Sabemos por la ingeniería cuáles son todos los procesos por los que tiene que pasar para poder llegar a que se filtre. Entonces, con estos diferentes campos de conocimiento, yo estuve en contextos urbanos, por eso me estoy especializando en zonas urbanas y periurbanas. ¿Qué es lo que podemos abordar de lo que vemos en el mundo? Entonces tenemos personas que vienen de ingeniería química,
de ingeniería civil, yo que vengo de estudios latinoamericanos, hay abogados, hay psicólogos, hay politólogos. No es un dominio de los biólogos y de los ecólogos para nada. Es una ciencia que trata de integrar a todos estos que van a empezar a tomar una decisión de qué carrera quieren estudiar, para todo lo que aprendieron durante la licenciatura, dispararlo y juntarlo, integrarlo con otras disciplinas afines y poder tener alguna solución. Es un proyecto que empezó a formarse, tardó como 5 años más o menos. En el mundo no existen muchos posgrados que integren y que sean ciencias de la sostenibilidad. Entonces México se puede considerar uno de los pioneros en el mundo. Y después de varios años se involucraron 11 entidades que participan, 11 entidades de la UNAM. Recientemente se unió la Facultad de Arquitectura. Entonces tenemos la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, el Instituto de Ecología, el Instituto de Biología, el Instituto de Ingeniería. Hay algunas que suenan como muy lógicas que estén participando en esto, y otras que sacan un poquito, ¿no?, de contexto y dicen, ¿cómo las investigaciones sociales? Pues también están ahí metidos. Hacemos investigación con la gente. Este es un proyecto en el que estoy participando en Xochimilco y estamos haciendo con metodologías participativas un entendimiento de cómo ven al mundo y con quién se relacionan en este mundo en Xochimilco para ver qué podemos encontrar de solución. Pero también tenemos interacción con otros expertos. Puse una foto de mí para no poner una foto de alguien más. En un congreso. Entonces, también dialogamos con expertos y también hacemos un intercambio internacional de conocimientos. Y como el ejemplo del caminito por el viaducto, también dialogamos con la población civil organizada y con las autoridades. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunas de las ideas clave que quiero que se queden? Transdisciplina. ¿Qué significa ir de la disciplina a la transdisciplina? ¿Cuáles son los límites seguros para poder vivir en el planeta? Para nosotros personas, pero también para las ballenas, para los pandas, para los cedros, los ahuehuetes. Hay que ensanchar y abrir. Buscamos la sostenibilidad como un asunto normativo. Vivimos en el antropoceno y eso es un hecho. No es un asunto de que creo en el cambio climático o no. Y hay que trabajar en equipo. No sé cuánto tiempo tenemos, pero si quieren les doy la siguiente. A ver si está todavía la siguiente. Sí. Un poquito de mi experiencia de qué es lo que yo he hecho. A mí me interesaba saber por qué había basura en la calle, ¿no? Entonces, ciencias de la sostenibilidad y basura en la calle, pues dicen, pues es fácil, ¿no? Le tienes que decir a los camiones de basura que pasen a recogerla, o le tienes que decir a la gente que no tire. Entonces, ¿es un asunto de política pública o es un asunto de comunicación y educación? Pero yo decía, no, porque la gente no es cochina. No, porque sí pasan los camiones. Tenemos un programa, ¿no?, a nivel de ciudad para que pasen los camiones y la entreguemos dividida. ¿Qué está pasando? Entonces salí con una idea. Yo estudio en San Gregorio Atlapulco, que es uno de los pueblos originarios de Xochimilco, y hice entrevistas semiestructuradas y recorridos guiados. Es decir, fui con la gente a que me platiquen qué está pasando. Entrevisté a productores chinamperos, a productores de la zona cerril, a gente que ha vivido durante muchas generaciones y han visto la urbanización y el cambio en San Gregorio. Entrevisté a alguien que su familia ha vivido ahí, es estudiante de la UNAM, tiene 21 añitos, y dice, es que yo me acuerdo cuando era chica que olía toda a cempasúchil, y se veía el cerro amarillo, 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 y lo veía, y entonces empezaba a acordarse de las historias que le habían contado sus abuelos. Finalmente, a lo que llegué fue, la gente no es cochina, los camiones sí están pasando. ¿Qué sucede? Pues resulta que como hay asentamientos irregulares, como ha habido un crecimiento de la población y una urbanización terrible, entonces los camiones no llegan a todos lados, no todo el mundo puede tirarla porque los camiones pasan a cierta hora o viven muy lejos. Y entonces, ¿qué hay?
hay un desajuste entre las necesidades reales y los servicios que se prestan. Ah, ok. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, como hay una zona productiva agrícola, es una zona de conservación, es suelo de conservación que está adjudicado a la SEDEMA, pero además es una zona patrimonial de la UNESCO y recientemente de la FAO. Entonces hay un montón de instancias internacionales, nacionales y locales que están regulando el espacio, que son los que gestionan el espacio. Entonces, ¿por qué hay basura ahí? Pues porque hay un traslape de responsabilidades y de funciones. Entonces, lo que tiene que hacer uno, pero no lo tenías que hacer tú, pero es que te tocaba a ti, pero entonces ya no entiendo y entonces se genera un vacío. ¿Y qué sucede? Pues el resultado es que le transfieren la responsabilidad a los que generan la basura, pero si yo salgo a las 6 de la mañana y el camión pasa a las 11, yo no tengo forma de entregarle mi basura. Pero pues es que yo resulta que me rompí la pierna y no se la puedo ir a llevar. Pues es que el camión nunca pasa por mi casa. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces veo a ver qué es lo que puedo hacer. Y ese es el problema que tenemos. Decidí que iba a entrar al doctorado y que ahora iba a profundizar un poco más en cómo se relaciona la gente con el espacio para ver si ahí hay formas de mejorar el manejo de residuos. Si los individuos son los que tienen que hacerse cargo de si la tiran, la queman, la entierran o se la dejan a alguien más en la puerta de su casa, pues ¿cómo podemos pensar en este espacio, en la imagen urbana, en el pueblo que queremos, en la chinampa que sea productiva, en un canal que todavía funcione y por el que pase agua? ¿Cómo podemos hacer para que de ahí empecemos a tener alguna sugerencia para mejorar el manejo? Y eso es lo que quiero hacer. Muchas gracias.